Bien, buenos días. El día de hoy se va a hablar referente a las dos capacitaciones pendientes para las tiendas de Olmos, Trujillo y las tiendas con margen pequeño que tenemos en sede Chiclayo. La capacitación de hoy va a ser denominada la matriz hiper con el mapa de riesgos y a la vez vamos a hablar del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de Ferronorsa. Bueno, ya me conocen, soy Ismael Isiquerreque, la encargada de la seguridad industrial dentro de la empresa Ferronorsa. Aquí nosotros le llamamos ley de seguridad. Básicamente es una obligación dentro de los parámetros de la empresa con el Estado. Y esto nos invoca aquí en el artículo número 19 de la misma ley, nos habla de una participación de los trabajadores en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué se refiere esto? De que los trabajadores van a poder identificar los peligros y evaluar los riesgos dentro de la empresa, es decir, dentro del área donde se elabora. En este caso, por ejemplo, tenemos a Trujillo dentro de su misma sede, identificar qué peligros y qué riesgos tienen dentro del establecimiento. Claro que el formato que tiene Trujillo no es el mismo que tiene, por ejemplo, sede La Victoria. Para ello, los trabajadores de sede La Victoria también van a poder identificar los peligros y los riesgos que están dentro del margen de su sede, es decir, en el área que corresponde, ¿correcto? Así como también tenemos a Piura, en la cual no tiene el mismo formato que estas dos tiendas, ni Trujillo ni La Victoria, pero para ello los trabajadores que están dentro de la sede van a tener que identificar los peligros y evaluar los riesgos dentro del área de trabajo. Si bien es cierto, por ejemplo, Trujillo tiene una población externa, es decir, en la calle, dentro de su estructura, que puede ser también parte de una evaluación, ¿correcto? Porque puede ocurrir incidentes o accidentes, en este caso podemos también medir el tema de los asaltos como un peligro para los trabajadores dentro de la sede, así como en La Victoria, pero quizá no es lo mismo en Piura, ¿correcto? Entonces, de esa forma, el artículo 19 nos habla de que nosotros como trabajadores debemos participar, opinar, mencionar, identificar qué peligros tenemos dentro del establecimiento. Evaluación de riesgos, el artículo 57 nos habla de que en este caso, Ferronorsa actualiza como mínimo su evaluación de riesgo, es decir, su mapa de riesgo y su hiper lo llega a cambiar al año para poder identificar qué condiciones de trabajo y identifiquemos también los daños que pueden ocurrir dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos así también que dominar o mencionar que Ferronorsa, en caso de incumplimiento, de no contar con un sistema de gestión, de no contar con una matriz hiper, con un mapa de riesgos, automáticamente se hace acreedor de una multa, ¿no? Una multa, en este caso, si es que se considera muy grave, la multa asciende a 52.000 soles, ¿no? Entonces, algo que en realidad nosotros debemos tomar en cuenta es de que si nosotros ya tenemos las herramientas necesarias o tenemos el material que corresponda, hay que darle una leída, hay que poder evaluar nosotros básicamente nuestros mismos riesgos que la empresa presenta a través de una evaluación. Y como un cumplimiento, la empresa otorga la información para que el trabajador también pueda evaluar, pueda saber, pueda conocer, ¿correcto? ¿Qué es una matriz hiper? La mayoría de ustedes ya ha escuchado que el hiper es la identificación del peligro y la evaluación del riesgo. Y ante ello, nosotros le habilitamos un control. Correcto, es una herramienta de gestión sistemática y ordenada para poder nosotros mitigar los riesgos. Riesgos que en realidad sí pueden ser controlados a través de inspecciones, a través de capacitaciones, a través eh, de información relativamente que se da de forma constante para que el trabajador pueda identificar cuál es la causa que puede ocurrir
dentro de la empresa para poder volverse este tipo de acto o condición un accidente de trabajo. Bien, hablamos ya de terminología. La terminología existe en dos puntos muy importantes, ¿no? Hay una terminología como peligro, que es la situación o característica incéntrica de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipo, procesos y ambientes. Y como riesgo tenemos que esta probabilidad se llegue a materializar ya con condiciones que generen daños en personas, equipos y al ambiente. Entonces tenemos como terminología dos puntos muy importantes. El peligro es la identificación, la situación, básicamente. Yo, por ejemplo, estoy en el área de almacén. Como peligro, tengo mi ambiente, por ejemplo. Si estoy dentro del almacén, tengo parihuelas, tengo pales con material almacenado. Y como riesgo es la probabilidad. O sea, ¿qué pasa si es que una de estas parihuelas llega a ceder? Automáticamente tengo ya un daño de por medio o se llega a materializar un daño. En este caso es que esta parihuela puede caer y yo pueda sufrir alguna fractura, golpe o condición, incluso puede llegar hasta la muerte. Los tipos de riesgos laborales son riesgos químicos, que presentan la manipulación de sustancias químicas. Esto, como afecta a la persona, puede ingresar bajo las vías respiratorias y automáticamente generar daño a la salud del trabajador. Como riesgo físico, tenemos también que es un factor dentro del trabajador para poder producir efectos nocivos de acuerdo a su intensidad, tiempo de exposición, como ruido, temperatura, iluminación, radiación, etc. Tenemos los riesgos ergonómicos, de las cuales se origina en el trabajador a través de sus actividades laborales, en la cual presenta movimientos, posturas o acciones que puedan producir daños a la salud. Como riesgo biológico, tenemos que entender como riesgo biológico que son agentes infecciosos que pueden ser parte del ambiente y pueden causar daños al trabajador. Los riesgos psicosociales están relacionados con el entorno. Dentro de ello pueden causar daños como violencia, conflicto, sobrecarga laboral, acoso, discriminación, etc. Nosotros también estamos abocados como riesgos psicosociales al trato de los clientes, por ejemplo, ¿no? Con ellos también puede haber un tema de violencia, un tema de conflicto, y esto también se relaciona dentro del margen laboral. Los riesgos mecánicos que son relacionados básicamente a la manipulación móviles que pueden causar daños a las personas. Tenemos dentro de las empresas algunas, como por ejemplo Trujillo, La Victoria, tenemos Tecles. ¿No? Entonces, estos riesgos mecánicos pueden incluso surgir, no sé, atrapamiento de brazo, cortes, caída de estructura, circuito eléctrico, entonces genera mucho más daño de lo que corresponda a comparación de los demás tiendas. ¿Correcto? Vamos a ver un pequeño video relacionado a hiper. Bien, veamos un video. Está rellena.
Bien, luego de ver ya el video donde identificamos a una persona que llega a identificar el riesgo y llega a controlar este riesgo con la finalidad de que no le cause daño, nosotros también tenemos una jerarquía de control dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tenemos que la primera jerarquía dentro del control es llegar a eliminar el peligro. ¿De qué forma llegas a eliminar el peligro? Automáticamente evitando o cercando y evitando de que este peligro se llegue a materializar. ¿De qué forma? Habilitando un control colectivo, ¿no? Por ejemplo, si vemos un charco de agua dentro de una zona de trabajo, automáticamente voy a acercar y voy a hacer que al momento o al instante de que cayó se pueda hacer la limpieza correspondiente. Entonces llego a eliminar. Después de esta jerarquía, nosotros podemos sustituir, ¿correcto? ¿De qué forma sustituimos? Reemplazamos ciertos tramos de actividades con la finalidad de no contar con un accidente laboral. Posterior a ello, hacemos controles de ingeniería. Esto abocado un poco más a estructuras, un poco más de ambientes dentro de la empresa. Posterior a ello, señalizamos, advertimos y llegamos a controlar de forma administrativa todos estos procesos. Los equipos de protección personal son el último estándar dentro de la seguridad y salud en un trabajo para poder controlar el riesgo. Tenemos ya la jerarquía de controles con sus definiciones, donde ya les he dado un ejemplo de cada uno de ellos.
Exactamente, lo que buscamos nosotros es de que exista una determinada jerarquía para poder llegar a eliminar el peligro o riesgo dentro de las estructuras de trabajo. Por ejemplo, en la eliminación, nosotros tenemos que el peligro está dentro del entorno y la medida más efectiva es que no llegue a causar daño eliminándolo de forma inmediata. Sustituimos, llegamos a reemplazar, control de ingeniería, automáticamente se reduce la exposición, buscamos soluciones físicas, ¿no? Diseñamos con la finalidad de que no ocurra algún evento inesperado. Como controles administrativos, tenemos una implementación de normas, procedimientos, capacitación para poder mencionarle al trabajador exactamente que tiene un enfoque netamente preventivo o que tenga un enfoque preventivo dentro de la estructura de trabajo. Y los equipos de protección personal que automáticamente están dentro del estándar de poder llegar a controlar dentro de la jerarquía. Hola a todos, mi nombre es Nelson Castillo y bienvenidos a otro episodio más. Todas las actividades que realizamos están. ¿Qué es un mapa de riesgo? Nosotros en las tiendas enfocamos ya la publicación de un mapa de riesgos donde se llega a identificar, como vemos en imagen, un mapa de riesgo es similar al que está mostrada en la imagen, donde se llega a visualizar de forma gráfica los peligros y los riesgos potenciales que nos pueden afectar dentro de la empresa. Para ello es importante tener una herramienta de seguridad como gestión, ¿correcto? Es decir, nosotros llegamos a identificar y automáticamente llegamos a aislar o hacer algún control determinado dentro de este proceso. Ahora el mapa de riesgos tiene que estar publicado dentro de las sedes porque así nos manda la ley de seguridad, ¿no? En el artículo 35 nos mencionan también que existe una responsabilidad dentro de la empresa con un mapa de riesgo, ¿no? Es decir, se enfoca bajo la organización, existen representantes, que en este caso vienen a ser los miembros del Comité de Seguridad en el Trabajo, que conocen ya de este mapa para que sea identificado. Nosotros tenemos una norma técnica peruana que es la norma técnica 399.010, la que nos habla ya de poder comprender algunas señales en base a sus colores, ¿correcto? Entonces, en base a los colores nosotros podemos identificar si es una información de prevención de accidentes, una información de protección contra incendios, una señal que en realidad se enfoca en los peligros de la salud, a la evacuación de emergencias y también a las existencias particulares dentro de ella, ¿no? Nos habla la norma técnica peruana 399. Entonces existen colores, por ejemplo, el rojo nos habla de prohibición, material de prevención y lucha contra incendios. El azul nos habla de una obligación, el amarillo nos habla de un riesgo de peligro y el verde de una información de emergencia. Para ello, nosotros identificamos las señales tal cual se muestran dentro de lo compartido, ¿no? Todas las señales tienen figuras geométricas que nosotros las encontramos dentro del ambiente y vamos a poder identificar las señales de acuerdo a su figura geométrica dentro de la misma, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos una señal determinada de seguridad que nos habla de prohibición. Tenemos algunas figuras, ¿no? Como por ejemplo prohibido
tirar el cable energizado, prohibido reparar sin autorización, prohibido botar basura al suelo, prohibido el ingreso bajo unas zonas restringidas. Eso es en cuanto a las señales de prohibición. Las señales de obligación son de color azul, bajo un estándar, un entorno de círculo. ¿Sí? Por ejemplo, nos obligan a utilizar un casco de seguridad. Ojo, el tema de las señales de obligación es un ente muy importante, ya que al momento de nosotros ingresar a una zona, nos obligan a utilizar un casco de seguridad. Entonces, si yo identifico la señal, estoy obligado a utilizar el casco de seguridad. Si yo identifico la señal, estoy obligado de guantes, estoy obligado a utilizar guantes de seguridad. Ojo, hay que tener en cuenta que este tipo de señales tienen que ser respetadas dentro de los parámetros de seguridad y salud en el trabajo y tienen que ser obligadas al trabajador, ¿no? Como señales de advertencia tenemos las señales en forma triangular y de color amarillo con un estándar de enfoque negro. Por ejemplo, tenemos el tema de riesgo eléctrico como una señal de advertencia. Tenemos la señal de radiación. Entonces son señales que nos advierten que existen ciertos peligros dentro de la actividad o dentro del área de trabajo. Las señales bajo seguridad de evacuación son señales verdes con un enfoque de evacuación, ¿no? Siempre vamos a identificar flechas, siempre vamos a identificar rutas dentro de estas señales. Las señales de seguridad contra incendio, basada en un enfoque cuadrado de color rojo que identifica que nosotros contamos con ciertos tramos para para ser utilizado dentro de los incendios determinados, ¿no? Entonces, identificamos algunas señales, como por ejemplo el extintor, ¿sí? Una alarma contra incendios, una manta apagafuegos, que básicamente se utiliza para un tema de incendio, ¿no? Que se pueden dar dentro de la empresa. Las señales de prevención tienen por objetivo informar a las personas de que están frente a una condición Bien, como ya compartimos información del IPER, vamos a continuación compartir información del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
Bien, comenzamos a hablar del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Hablando del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, llegamos a identificar algunos puntos esenciales, así como las prohibiciones. Este reglamento ya ha sido entregado a todos los trabajadores. ¿Qué es ese reglamento? Viene a ser el instrumento que ha sido aprobado por un conjunto de comités, que en este caso son trabajadores dentro de la empresa, representantes de los trabajadores y representantes del empleador, donde se identifica o existe un enlace de cultura de prevención dentro de este proceso de seguridad y salud en el trabajo. La obligación, ¿a quiénes se tienen que entregar? Están obligados a todos los trabajadores dentro de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, así lo merita la ley en el artículo 29, que nos exige a nosotros hacer un reglamento interno para todos los trabajadores. Y la importancia es promover el desarrollo de la conciencia y prevención entre todos los trabajadores, proveedores y los involucrados dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También existe una multa de por medio al nosotros no contar con un reglamento interno, y esa multa también es de los 52.000 soles. Existe, en nuestro reglamento existen objetivos y alcances, liderazgo, compromiso, la política de seguridad 2025, atribuciones y obligaciones del empleador, atribuciones y obligaciones del comité, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, así como también brinda los estándares de seguridad y salud en el trabajo y las actividades conexas. Y también nos habla de una preparación de emergencias, ante una emergencia, de qué forma tengo que actuar, ¿correcto? Entonces, Ferronor ya está distribuido por sus tiendas, por sus sucursales, y nos enfocamos en los objetivos. Como objetivo, nosotros debemos eh, garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida y la integridad física y el bienestar de todos los trabajadores, es decir, el bienestar de todos los trabajadores. Promover una cultura de prevención en los trabajadores, poder identificar, difundir la información referente a seguridad y salud en el trabajo. Proteger las instalaciones y bienes de Ferronor con el objetivo de garantizar una fuente de trabajo y mejorar la productividad. Lo que se quiere es evitar menos accidentes para que la productividad de la empresa pueda surgir un poco más. Capítulo 4, con el anexo número B, en el artículo número 2, identifica que el reglamento puede ser enviado y sobre todo mapeado para los servicios y procesos que desarrolla Ferronor. Tenemos como definiciones que es un accidente de trabajo, que ustedes ya lo saben, es un accidente, viene a sobrevenir, llega en realidad a ser un momento o un acto o una condición repentina que llega por causa u ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Según su gravedad, en un accidente de trabajo resulta ser la evaluación médica y tiene descansos justificados, o en este caso retorno al día siguiente. A eso le llamamos un accidente leve. Y un accidente capacitante se divide según grados: total temporal, temporal, parcial permanente, total permanente. Y en esto invoca mucho el tema de poder, por ejemplo, en caso de un accidente de trabajo incapacitante con total temporal, la lesión genera una imposibilidad de poder utilizar el organismo. Parcial temporal, la lesión genera una difusión temporal de un miembro u órgano, ¿correcto? Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional
total de un miembro u órgano y se llega a considerar a partir del dedo meñique. Son definiciones como son un accidente mortal, que es un comité, que es un riesgo, que es una emergencia. Podemos leer detenidamente, pero en pocas palabras, accidente mortal produce la muerte de un trabajador. El incidente peligroso es básicamente lo que pone en riesgo a la vida del trabajador en cuanto a sus actividades. La emergencia es una situación que es un riesgo a la vida y necesita atención inmediata. El incidente es un suceso cuyo el trabajador, o en este caso la persona afectada, sufre lesiones corporales leves. El Comité de Seguridad es un conjunto bipartido entre la empresa y los trabajadores. Dentro de ello tenemos representantes de la empresa con altos mandos que en realidad nos ayudan a poder evocar el tema de seguridad en el trabajo. Como riesgo tenemos es la probabilidad que ocurra un evento o una exposición peligrosa. Liderazgos y compromisos que ya están dentro de su reglamento interno. En este caso nos habilita de poder nosotros tener recursos necesarios, generar prácticas con los trabajadores, investigar las causas del accidente que están dentro de su reglamento. Como política de seguridad y salud en el trabajo, que es un compromiso de la empresa con los trabajadores en este 2025, que nos habla de un enlace de seguridad y salud en el trabajo, de poder contar con un sistema detenidamente de información, con un sistema de prohibición, con un sistema de obligar al trabajador a que utilice sus implementos de seguridad cuando lo ameritan. Atribuciones y obligaciones. Parte de las obligaciones será, por ejemplo, Fernando Alzaga ser responsable de la prevención dentro de su equipo de trabajo y dentro de su entorno de trabajo. Se va a instruir a los trabajadores para poder tener una mejor conciencia y poder tener o realizar acciones de sensibilización que nos ayude con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Atribuciones y obligaciones de los trabajadores deberán hacer uso adecuado de los dispositivos de seguridad de forma correcta, deberán informar a su jefe inmediato encargado o una instancia superior los accidentes e incidentes ocurridos, por menores que estos sean, están obligados a informar, así ocurre un incidente. Se abstendrán a intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de seguridad, mantendrán condiciones de orden y limpieza en todo momento, se someterán a exámenes médicos dentro de la actividad de la empresa y están prohibidas ejecutar bromas de riesgo que ponen la vida del trabajador en una circunstancia peligrosa. Son funciones del comité de las cuales podemos leer y estar informados dentro del proceso de actividades. Tenemos un organigrama de comité que está estipulado por un presidente, en nuestro caso es el ingeniero Kiko Martín Samillán Sosa, el secretario, que en este caso es sustituido, ¿sí? Los miembros, que en este caso son Ángelo Chiscul, tenemos a Auris Saldaña, tenemos a Moisés Abad, ¿correcto? Que son miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El reglamento tiene un programa anual de seguridad, que son diversas actividades que desarrolla la empresa dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo. Como mapa de riesgos, ya lo mencioné anteriormente, es la identificación de las obligaciones, las advertencias, las emergencias que ocurren dentro de la empresa, y para ello siempre es obligado a tener un mapa de riesgo donde el trabajador llegue a identificar los puntos graves y los puntos leves. Estándares de seguridad. Nosotros nos enfocamos en los estándares que son la reposición de materiales, almacenamiento, distribución de materiales, el transporte que se realiza dentro de la empresa, las ventas, el despacho de material y la limpieza dentro del ambiente de trabajo. Para todo ello,
Ferronor prohíbe también ciertos estándares donde identifique la seguridad y salud en el trabajo. Que es un trabajo seguro, es la obligación del personal poder reportar, tener en cuenta las instalaciones eléctricas, la iluminación que corresponda. En el artículo 22 nos habla también de que nosotros debemos tener un jefe de recursos humanos, de la cual ya contamos, y es necesario poder acercarnos y manifestar de qué forma o en algunos casos si se sienten mal de salud. El artículo 23 menciona que cada trabajador debe ser consciente y pondrá en práctica la política de seguridad y salud en el trabajo 2025, tomar en cuenta sus compromisos dentro de ella y va a mantener mejor el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Las prohibiciones y sanciones dentro de los trabajadores son las siguientes: está prohibido fumar, está prohibido ejecutar trabajos sin el debido entrenamiento, está prohibido ingresar en sinónimos de embriaguez, o si es que se consumía alguna sustancia tóxica. Está prohibido la distracción de las labores con juegos, riñas. Está prohibido no utilizar el equipo de protección personal. Está prohibido modificar o dejar de forma inoperativa los equipos de protección dentro de las instalaciones. Está prohibido destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones y reglamentos acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Y está prohibido tratarse por cuenta propia las lesiones del trabajador. Para ello, si en caso de incumplimiento, existen sanciones, ¿no? Si es que ocurre primera vez, según la evaluación de recursos humanos, es una amonestación verbal, posterior a ello es una amonestación escrita, suspensión de 1 o 3 días, y lo último es el despido. Si existe despido dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La preparación y la respuesta de emergencias está descrito de qué forma nosotros podemos extinguir el tema de un incendio, de qué podemos trasladarnos dentro de los pasadillos y pasadizos y de qué forma tenemos que enfocarnos en base a las escaleras, puertas y salidas. Todo ello está en base a los artículos que están dentro de su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Bien, las aplicaciones de los colores y los símbolos de seguridad, que ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, que son las mismas: rojo, verde, el amarillo como advertencia, ¿sí? Entonces tenemos un cuadro de tratamientos de forma urgente y emergente. También tenemos un alineamiento para transportistas que se deberán leer dentro de sus mismas sedes. Aquel personal que es transportista tiene que evaluar básicamente su vehículo, identificar siempre si está permitido dentro de la cabina o no está permitido cargar personas, que, ojo, con el tema de seguridad está altamente prohibido, la velocidad máxima que deben controlar dentro de sus actividades y que el operador nunca debe estar frente durante la descarga y descarga. Ahí está la ley que modificó la 29783, que es la 30222, que nos habla de diferentes artículos de seguridad, registros de los cuales nosotros ya contamos. Bien, muchas gracias. Posterior a ello les va a llegar un enlace de evaluación y voy a compartir este video dentro de YouTube para que puedan tener mejor facilidad al momento de visualizar. Muchas gracias.